Bien. A ver, entonces comencemos como siempre, que se toca un tema nuevo, difícil para muchos, eh, y que tiene sus recovecos, sus asegúnes. Repasemos con un pequeño repaso, en donde probablemente haga algunas preguntas para que los que tengan mejor memoria y retentiva lo contesten de bote pronto. Eh, Comenzamos la sesión pasada, el lunes, a revisar el tema de los valores y definimos los valores. De hecho, hace un momento una de ustedes lo dijo bien. Definimos los valores como todo lo que es, como todo lo que existe. ¿Por qué? Porque todo lo que existe vale. ¿Y qué es lo único que no vale? Lo que no tiene ningún valor, pues exclusivamente lo que no existe. ¿Mm? Parece una perogrullada, pero es importante aclarar ese concepto. Por lo tanto, un niño con parálisis cerebral vale. ¿Por qué? Porque existe. Un microbio vale, porque existe. Una mosca, un alacrán, una fiera cualquiera, un enfermo terminal, una persona privada de sus facultades mentales. Todo lo que existe vale. Hablábamos también de que los demonios tienen un cierto valor ontológico, puesto que son criaturas de Dios. Dios los crió, los hizo a partir de la nada por su libérrima voluntad, y en cierta forma el que continúen siendo les da cierto valor ontológico, aunque obviamente ningún valor ético-moral, porque son el prototipo de lo que serían los contravalores, que como está anunciado justamente, es lo que va a ser el tema de nuestra sesión. Y bueno, la primera pregunta que le haría al grupo es, después de esta definición de valores, es todo lo que existe, todo lo que es. ¿Cuál es la diferencia? A ver quién me la dice rapidísimo, en los próximos 15 segundos, entre un valor y una virtud, o entre los valores y las virtudes. Las virtudes son hábitos, doctor. Muy bien, Alfredo. ¿Y cuál es la diferencia respecto de los valores? Son actos. Las virtudes son actos. Sí, pero como lo dijo Alfredo, más que simples actos, porque hay multitud de actos que no son virtudes, Actos que tienden al bien. actos que tienden al bien de modo habitual son las virtudes. Y obviamente los entes, lo que existe, no es un hábito, es una entidad material o espiritual, pero es una entidad, algo que existe. En cambio, el hábito eh, virtuoso o virtud no es una entidad. O sea, no va a entrar por esa puerta un día caminando la Prudencia. Entraría caminando alguien que se llame Doña Prudencia, pero la virtud como tal no es una entidad, ¿sí? No es un ser propiamente dicho, sino un mero hábito. ¿Cuál sería la diferencia entre un conocimiento y una virtud? También es muy importante tener muy clara la diferencia entre conocimientos y virtudes. ¿Cuál sería la diferencia? El conocimiento podría ser solamente el contenido de algo, y en cambio la virtud es llevar ese contenido a la praxis. Muy bien, correcto. Sí, muy bien. Yo puedo tener un conocimiento excelente de lo que es la virtud de la prudencia y ser perfectamente imprudente.
De hecho, pues llegué a conocer profesores de teología que eran profundamente viciosos. Del que más me acuerdo yo era el de una persona particularmente iracunda, tan iracunda que solía aventarnos a sus alumnos en secundaria el borrador a la cabeza. Por fortuna nunca hirió a nadie, pero era de una iracundia verdaderamente extraordinaria. Y luego continuaba su clase. Y por cierto, bastante brillante. ¿Y que creen? Era el profesor de ética. Entonces puede haber una absoluta discrepancia entre aquello que conocemos y aquello que practicamos. Entonces, el conocimiento no implica práctica. El hábito virtuoso, sí. Bien. Y luego tenemos otra pregunta, la diferencia entre valores, virtudes, conocimientos y talentos. ¿Qué sería un talento? Que no tiene nada que ver con todo lo demás que hemos dicho. Un talento sería algo que entiendo yo como que Dios nos da sin tener que nosotros que es como que esforzarnos en practicarlo. O sea, por ejemplo, yo puedo tener el talento de tener una buena voz para cantar sin que quizás lo tenga que practicar mucho. Entiendo yo que sería ese un talento, ¿no, doctor? ¿Sí? Un talento es un don. Para los ateos es un don de la naturaleza, para los creyentes es un don divino. Y Dios reparte sus talentos a su entero arbitrio y a unos les da más que a otros, pero todos somos responsables de convertir los talentos de potencia en acto, es decir, de pasarlos a ser prácticos, pasarlos a ser habituales. Como por ejemplo, Mozart descubre su talento para el piano y la música con apenas 5 años de edad. Y el resto de su vida, que fue muy corta, porque murió por ahí de los 30 o 33 años, la dedicó por entero a desarrollar el talento que él descubre desde su más tierna infancia. Ese es el talento. Y finalmente tenemos una quinta cuestión, que son las habilidades, que no son ni talentos, ni conocimientos, ni virtudes, ni valores. Es la habilidad para hacer cosas prácticas. Nada más que lo definido no debe entrar en la definición. O sea, no puedes definir la habilidad, es la habilidad para. Tienes que La utilizar, capacidad, a ver, Anita, la capacidad, la capacidad para, pues sí, para hacer cosas que ¿cómo se llama? Que uno es capaz, o sea, que uno desarrolla esa habilidad, o sea, qué tipo de cosas son, qué tipo de habilidades, perdón, qué tipo de cosas te permite hacer las habilidades. Cosas prácticas, doctor. Cosas prácticas. Con las manos, con las piernas. Bien, sí, práctica, es para repetición, tener una mejor expresividad al respecto, vamos a decir que las habilidades son de orden, atención con esta palabreja dominguera, de orden psicomotriz. ¿Qué quiere decir psicomotriz? Que puedes utilizar la cabeza, las manos, los dedos, las rodillas, las piernas, todo el cuerpo. Puedes nadar, correr, jugar fútbol, hacer macramé, pintar, etcétera, etcétera. Claro que si a la parte de, además de la parte práctica, habilidosa, le sumas el talento, bueno, pues entonces tienes un Leonardo da Vinci, ¿no? O un Miguel Ángel, o una persona que aunque no llegue a esos niveles de excelsitud estética en el arte pictórico, puede ser un excelente pintor o un excelente músico.
Bien, así tenemos ya entonces diferenciadas 5 cosas, 5 cuestiones de las cuales el Creador nos dotó a los seres humanos. Se puede decir por analogía que los animales tienen habilidades propias de su especie, pero los animales no tienen conocimientos, tampoco tienen virtudes, tampoco jerarquizan valores. Y en cierta forma también se puede decir que no tienen talentos propiamente dichos, sino habilidades o instintos que son los propios de su especie. La palabra instinto, por cierto, el concepto de instinto, de manera radical, no se aplica al ser humano. ¿Por qué? Porque el instinto es hereditario, involuntario e inconsciente. Y ningún acto humano tiene esas 3 características siempre. La inmensa mayoría de nuestras acciones no son hereditarias, son conscientes y son voluntarias. Luego entonces no aplica la palabra instinto para el ser humano, sino únicamente aplica para el reino animal. Bien. Esto como un fijar límites, fijar conocimientos, haber hecho un pequeño repaso. Y bueno, ahora viene una pregunta más difícil. ¿Quién me dice de corridito, cuando menos, 6 de los 9 valores? Ahí le van. A ver, Oliva. Ahí van. El valor biológico, valores económicos, valor afectivo, el valor social, valor político, valores estéticos, valores éticos y valor trascendental. Muy bien, dijiste 8, te faltó solo 1. Pues ese me dormí allí. Te faltó el estético. Aquí lo tenía. El estético aquí lo tengo. Entonces el intelectual. El intelectual. Oh, okay. Intelectual, aquí está. El valor tiene, el que tiene la información, tiene el poder, el valor intelectual o el conocimiento. Aquí lo tengo. A ver, entonces, Ético, moral. te faltó el valor del poder. Ese sí me faltó. El valor El del poder. poder solo es un valor cuando el poder sirve, cuando el poder se ejecuta o se tiene como valor para servir, ¿sí? Si no es el valor visto como servicio, entonces se convierte en uno de los principales contravalores. Así yo lo tengo apuntado como contravalor. Sí, no, pero no nada más es contravalor, Anita. Ok. ¿Cuándo es un valor y cuándo es un contravalor? Ok. A ver, tú dímelo en tus propias palabras. Pues cuando el poder te sirve para hacer el bien, eso es un valor. Yo tengo la definición, el que tiene la información tiene el poder, el valor intelectual o conocimiento. No, pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando ¿Lo del puedo decir yo, doctor? ¿Lo puedo decir yo? poder, por ejemplo, el poder que poder tiene un, es el que busca el servicio a la comunidad. Doctor, ¿lo puedo mencionar yo? a ver, Jorge Luis. Es valor cuando es un medio y es contravalor cuando es un fin. Bien. Cierto, Buenísimo. cierto. El valor social como mística. Es el medio, cuando el poder es un medio de servicio, es un valor. El poder es un fin en sí mismo, es un contravalor. Muy cierto.
Osvaldo, estaban por ahí gritando en tu audífono, tu micrófono. Por favor, tengan mucho cuidado con eso. Bien, a ver, entonces, ¿quién me define de la mejor manera posible? Ya vimos la definición del poder. ¿Quién me define el valor afectivo? ¿En qué consiste el valor afectivo? Sumamente importante porque El valor afectivo a la familia o tiene hambres básicas cuando, cuando vale caricias, tiempo, reconocimiento. No la escribí muy bien, pero Sí, pero acuérdate que no se vale estar viendo las notas. pues que no, es la primera vez que estoy mirando. Me dice que no. Profe, ya me No, Yo el chiste también es así poner lo tengo. a trabajar la neurona. pues, A ver, bueno. Ricardo, ¿cómo definirías el valor afectivo? Mire, el ser humano es, es con relación a los demás. O sea, sí tiene su propia esencia, pero todo ser humano está conectado con los demás, es más, el mismo amor a Dios lo demuestra en su amor a los demás. Pero una de las partes más importantes es recibir algo a cambio y no es tanto recibir, sino saber que uno sí está, eh, Reciprocando. es que sí está entregando algo. Y ese saber que uno lo está entregando no es por medio de algo que uno, ok, yo te doy un peso, tú me das otro peso, no. Yo te doy X tiempo, X esfuerzo, X no sé qué. ¿Qué espero a cambio? Una muestra de cariño, una muestra de conocimiento. Y ahí está el valor de la apreciación, que es, digo, si Dios mismo se muere de ganas por recibir nuestro cariño, nosotros, pobres seres, que no valemos 3 cacahuates, bueno, frente a Dios, ¿no? Porque ya sabemos que lo que valemos aquí entre nosotros, este, que no necesitemos ese cariño o que recibamos ese cariño es, yo creo que es de lo más importante. Uno puede estar sin dinero, sin recursos, sin lo que sea, pero sin cariño no, sin aprecio no. Bien, dicho de manera profesional, sin satisfacer las hambres básicas. No se puede ni siquiera sobrevivir. Ujú. Por esa razón, cuando yo tuve de muy joven este tipo de conocimientos y hacía mis compañeras de la universidad o de algún pariente la expresión de se murió de amor o se muere de amor, yo decía, no, no se murió de amor, se muere o se murió por falta de amor, por Hay, ausencia de amor. hay un detalle, para algunas personas muy especiales, ese, ese amor, ese cariño, Dios lo suple. Por ejemplo, para los que son ermitaños, Dios suple ese cariño de formas que no podemos entender, podemos imaginar, bueno, podemos suponer, pero no entender. Ujú. Pero eso es para ciertas personas nada más. O hay sacerdotes entregados a su labor en comunidades bien ingratas y los ves con la misma energía todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, dices, ahí Dios les está supliendo el cariño que les falta. Ujú. Muy Pero bien. esos casos especiales. ¿Quién me define, aparte de los que ya hablaron, alguien distinto? ¿Quién me define sí. en qué consisten o cómo se describen o qué son los valores ético-morales? Yo, doctor, A ver, Tere, la conciencia ilustrada por la ley divina, ¿correcto? Muy bien. Y de una manera un poco más práctica, ¿cómo los podrías describir? que se ilustra, que se estudia, que se aprende,
la conciencia ilustrada, capaz de obtener el bien Sí, pero te falta lo más importante. en términos inmediatos. La persona actúa La persona actúa. movida por los valores ético-morales. Sí, Por lo tanto, ordena cada una de sus decisiones a la conquista del fin último. sí. Bien, ¿algo que quieras añadir? Manita levantada, ¿quién la tiene? Sí. Es que no veo tu nombre. Pati, doctor, Pati, sí. sí, es el testimonio que tiene que dar uno, doctor. ¿Testimonio de qué? Testimonio, por ejemplo, que uno que está, por ejemplo, ahorita estudiando con usted y que lo llevamos, o sea, nos lo aprendemos y también lo llevamos a la práctica. Bien. Sí, pero por razones de una conciencia recta e ilustrada que te obliga a hacerlo. Ok. Bien, ese sería el ético moral. ¿Quién me dice, alguien que no haya participado, cómo definiría o cómo entiende los valores trascendentales? Viene siendo como el valor de Dios en todo. En cierta forma, sí, ¿Valor absoluto? el valor absoluto. Sí, Dios es el valor trascendental por excelencia. ¿Sí? Entonces, vivir de acuerdo con la voluntad divina solo es factible cuando todo lo agrupado en torno a Dios, o sea, los valores trascendentales, iluminan nuestra toma de decisiones. Bien, ¿quién me diría qué son los valores sociales? Perdón, nada más en el anterior. Valores trascendentales sería cómo aplicar la vivencia de Dios en nuestras decisiones y acciones diarias. ¿Correcto? Sí. Ok, Bien. gracias. Eso. ¿Quién me diría qué son los valores sociales? ¿Es el servicio? Sí, pero ¿cómo? ¿El servicio así a secas nada más? No. Bueno, al prójimo. El valor social sería la sana jerarquización de los valores en términos de inmediatez. Es decir, que yo voy a jerarquizar entre, por ejemplo, tengo una convivencia, una fiesta o lo que sea, ¿no? Pero para mí primero sería asistir a la Santa Misa, suponiendo que es domingo, cumplir pues con la Santa Misa y ya después voy a la fiesta. O sea, no dejar una cosa por otra, entiendo yo que sería así, ¿no, doctor? Ahí estarías aplicando un valor trascendental, Haces un trascendental. pero no un valor social. No. El valor social se entiende como la mística y la pasión por el servicio a la sociedad ampliada. ¿Sí? Es decir, no nada más en tu núcleo familiar, sino que valoras el hecho de pertenecer a una comunidad. Valoras el hecho de pertenecer a este grupo y honrarnos cada 2 o 3 días o 2 o 3 veces por semana con tu invaluable presencia y aprender de otros y hacer pensar a otros en lo que tú has aprendido.
Fíjense, aquí no sé hasta dónde tú sabías esto que voy a explicar a continuación, Ricardo. Tú dijiste que invariablemente el ser humano es un ser que se relaciona con otros. Hay que comparar allí al ser humano desde el punto de vista social, hay que compararlo con los otros seres de la creación para entender muy bien qué es el valor social. Imagínense, por favor, por ejemplo, en la casa de ustedes, tengo un caminito de piedras de río, que me permite salir del jardín y llegar hasta la calle, unos 200, 300 metros más adelante, que es lo que mide de largo el caminito, a lo mejor un poco menos, a lo mejor exageré, pero no importa, es un camino un poquito largo. Se puede decir que las piedras ahí acumuladas una al lado de otra forman una sociedad. No, porque no hay interacción. Exacto. Por una razón filosófica muy importante. Porque la piedra, como todo mineral en la creación, es un ser en sí. ¿Qué significa un ser en sí? Que está encerrado dentro de sus propios límites. Esto lo ejemplifica muy bien los filósofos orientales cuando dicen que las piedras de río están mojadas por fuera, pero si son buenas piedras de río, nunca las penetra la humedad. O sea, permanecen aisladas respecto del medio ambiente. Todos los seres que no son seres racionales y que no son seres animales o vegetales, son seres en sí, encerrados en sí. Luego tenemos los seres que son para sí. ¿Qué cosa es un ser para sí? Pues es un ser que solamente ve por su propia subsistencia. ¿Cuáles son los únicos seres de la creación que invariablemente ven por su propia subsistencia? Los microbios, no, los parásitos. No solo los parásitos. Los animales. Los animales, el reino animal y el reino vegetal, incluyendo microbios y bacterias. Egoístas. Son egoístas, por así decirlo, ¿sí? Solamente ven para sus propios intereses. Y si de alguna manera analógica el rey león vela por sus cachorros o vela por su manada, lo hace en función de su propia subsistencia. No tiene el concepto de generosidad. Entonces tenemos al ser en sí, tenemos al ser para sí y tenemos al ser para otros. ¿Quién es el ser para otros? Nosotros. Nosotros. Aunque Somos sea una colmena, para aunque otros. sea un hormiguero que trabajan todos en conjunto, ¿verdad? Sí, no son el animal, finalmente trabaja para sí mismo porque depende del hormiguero. Ujú. O sea, su existencia no se explica sin el hormiguero. Ujú. No hay hormigas solitarias. No. Es más, cuando se habla de una lombriz solitaria en el cuerpo de un ser humano, pues no está solitaria, está bien acompañadita por los intestinos de la persona en la que habita, ¿no? Entonces, quedó clara la triple diferencia: ser en sí, ser para sí, ser para otros. Bien. Y curiosamente, Emmanuel Es el ser en es sí. Dios con nosotros. Nos Al ama final de cuentas, para nosotros, se entrega a nosotros en y cuerpo y al final de cuentas, el cielo
es una relación personal con Dios. Ajá. Es una y de esa relación, Corrijo, interpersonal. lo acepto la corrección. Tiene Inter- toda la razón. Es una relación interpersonal con Dios y justo lo contrario, el infierno es rompimiento de esa relación y una relación personal con los seres más espantosos que hay. Entonces, para que cada quien decida a qué lado tirarle. Ahí le cierro. Muy bien. Doctor, No, ¿cuál es el ser en ¿y sí? quién preguntó? ¿Quién pregunta? ¿Marta? Sí. Estela. Estela. Doctor, yo no entendí la diferencia entre para sí y para otros, porque dice usted que, por ejemplo, los que son para sí, por ejemplo, es poniéndolo yo, ¿no? Todos Por los ejemplo, animales y todas las plantas son solo para sí, no son para otros. no, Y aún así, quiero ahí poner un pequeño ok. detalle. Todos los seres vivos más exitosos son los que forman relaciones, esos son los que forman mejores relaciones con todos los demás seres vivos de su entorno. Aunque Mientras, no son conscientes de dicha relación. exactamente. Mientras más, todo el mundo dice que el más fuerte es el que es más exitoso. Falso. Mientras mejores interrelaciones tengan un ser vivo con los demás seres vivos de su entorno, es más exitoso, ya sea planta, insecto, animal, inclusive hasta los carnívoros tienen una interrelación con los demás seres vivos con los que cazan, en donde, por cruel que suene, hay mutua beneficio, los dos salen beneficiados. Bien. Aun cuando el individuo salga mal, como especies, hay beneficios en los dos. Entonces, aún en ese nivel, se necesita la interrelación. Cierro. Marta Yo lo entendí, Cecilia. es para otros. Sí, profesor, A explicó ver, el ser en Estela, ¿ya sí, se me entendiste pasó. entonces? ¿Ya El entendiste ser la para diferencia otros no lo entre entendí. el ser tú eres para Y ya, otro, ajá, tú eres ya para tu entendí el ser prójimo? para sí. Ajá, y el ser para otros Humano. o sea, aplica solo para los seres humanos. Únicamente los seres humanos somos para otros. Ujú. Ok, pero hay seres humanos que pueden ser para sí. Ah, bueno, Los egoístas. los ególatras, los megalómanas, los egoístas. Ok, pero sí es posible, pues, que un ser humano sea para sí. Bueno, únicamente. No, esencialmente no deja de ser para otros, pero desobedece su propia naturaleza encerrándose en sí mismo, en un acto libre o en un acto patológico. Ah, Ujú. ok. Tú conoces muy bien en carne propia lo que es conocer a una persona encerrada en sí misma. Sí, un poco. Bien. Ok, Marta Cecilia, sobre este punto. Sí, ¿cuál es el ser en sí? Sí, no Piedra se me pasó, creo. mineral. Puse el ejemplo de que las piedras que forman un caminito en mi jardín no forman una sociedad de piedras. Ujú. Cada piedra está encerrada en sí misma. También puse el ejemplo de que las piedras de río no están húmedas por dentro. Están encerradas en sí mismas. O sea, hay personas a las que les aplique eso, personas vivientes. Sí, Sí. hay personas que parecen piedras. Ay, perdón, no, perdón, pensé que no se escuchaba bien. Hay personas que se comportan como piedras y obviamente están actuando en contra de su propia naturaleza humana. Ah, profesor,
podemos decir que el conjunto de árboles es una comunidad. No, no es una comunidad, no hablan, no piensan. Es una Mm, arboleda, pero no es una arboleda. comunidad. Y aún así se relacionan. Sí, pero para que haya estrictamente sociedad, que es de lo que estamos hablando, se Claro, necesita el acto consciente. claro, Sí, claro, claro. correcto, Voy a dar correcto. lata. Bien. Bueno, pues este fue nuestro repaso sobre los valores y vamos a hablar a continuación de qué se necesita para que se presenten los contravalores. O sea, ¿qué son los contravalores? Y aquí tenemos que explicarlo a partir de aquello que niegan los contravalores, partiendo de la base de qué es lo que nos ofrecen los valores. Todo valor nos ofrece los 4 trascendentales del ser. Todo valor nos ofrece, nos regala, nos da los 4 trascendentales del ser. ¿Cuáles son esos 4 trascendentales del ser? Son, en primer lugar, que es La verdadero. verdad. Ujú. En segundo lugar, que es bueno. En tercer lugar, que es bello. Y en cuarto lugar, que es uno. Uno, bueno, bello, verdadero. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, ¿qué son los contravalores? Aquello que nos niega el ser bajo alguno de los 4 aspectos trascendentales. Por ejemplo, resulta que en esta tragedia que está viviendo el puerto de Acapulco y zonas aledañas, el gobierno de Morena decidió no invertir en aires acondicionados ni en plantas eléctricas para los hospitales ni para los hoteles. Oh my God. Entonces, en el hospital del IMSS, debido a esta desinversión o no inversión en recursos materiales suficientes para preservar la vida y la salud de la población, se murieron asfixiadas 16 personas en un solo edificio. Esto es noticia de hace unas 2 o 3 horas que la vi. ¿Cuántos muertos más van a aparecer por circunstancias similares? Entonces, el contravalor que se ejerció aquí, pues fue el contravalor del poder. Como yo soy poderoso, como yo manejo el presupuesto, como yo determino en qué se gastan los pesos y centavos de los ciudadanos que gobierno, no en función del bien común, sino en función de garantizar la preservación de mi poder. Entonces, lo primero que nos va a robar el poder, visto como contravalor, vivido como contravalor, pues es la existencia misma del ser, lo aniquila, lo mata. Niega entonces la verdad, la unidad, la belleza, la bondad, al manejar el poder de modo que yo garantizo el ejercicio de mi poder. Dice Estela que es un ser para sí. Correcto, actuó como bestia, como un ser para sí. Y no nada más una persona, sino toda la pandilla que gobierna ese depredado estado. ¿Sí? Depredado por los narcos y ahora depredado por el huracán, que según dicen las noticias es el peor que haya sufrido las costas mexicanas, al menos el Pacífico. El peor en su historia. Es aterradora la imagen de ver cómo el ojo del huracán pasa exactamente por encima de la ciudad de Acapulco. No me quiero ni imaginar. De hecho, la prensa dice que los males que están por descubrirse son inimaginables de ese tamaño. ¿Qué hubiera hecho
el poder manejado como valor? Previsión social. Si estás en una zona azotada por cada año casi por huracanes, ¿por qué no prever que en el momento menos pensado puede pegar un huracán categoría 5 en el corazón de la ciudad de Acapulco? ¿Por qué? Porque no piensan en eso. Piensan exclusivamente en el servirme, como lo dijo bien Estela, como si fuera una bestia, un ser encerrado en sus propias necesidades. Solo veo por mí y para mí. Y los demás lo pueden pensar de manera elegante o grosera. Es el poder del contravalor, el poder por sí mismo. El segundo contravalor que voy a mencionar es el contravalor afectivo. En el contravalor afectivo se le da valor a los sentimientos. A ver, el verdadero amor no es un sentimiento. El verdadero amor va acompañado de sentimientos. Ternura, cuidado, benevolencia, delicadeza, gentileza, coqueteo, atracción física. El amor verdadero va acompañado de ¿Nada sentimientos. de esto sirve? ¿Perdón? Liliana, ¿cuál fue tu pregunta? No, ninguna, lo siento, doctor. Entonces, el amor verdadero va acompañado de, pero no es sentimientos. En el contravalor afectivo, el amor se reduce a un sentimiento. Y al ser reducido a un sentimiento, ¿en dónde radica su principal debilidad? ¿Quién me la dice? Que los sentimientos son muy volubles. En su fugacidad, correcto. En su fugacidad. Duran tanto como puede durar el humor. De hecho, uno de ustedes, a quien veo por aquí en algún lugar del grupo, me platicaba esta mañana que siente mucha ansiedad porque no sabe de qué humor va a estar su esposa cuando llega a su casa, que a veces lo recibe con palmas en triunfo y a veces lo recibe con cara de sargento mal pagado y a veces lo recibe con groserías y a veces lo recibe de forma salamera. ¿Cuál es el contravalor ahí? Confundir el amor con un sentimiento. Y los sentimientos van y vienen. Los sentimientos están sujetos al vaivén de las hormonas, al vaivén de las enfermedades mentales, que aunque no sean graves, tienen un sello en común todas. Toda enfermedad mental, por débil, por leve que sea, se manifiesta por la volatilidad y la volubilidad emocional, por los cambios bruscos. Los cambios bruscos de emociones que no le dan a la persona de la cual es objeto de amor, entre comillas. Esa persona que dice amar, pues la hace víctima de su volubilidad porque está haciendo funcionar el contravalor afectivo, no como valor. Porque si fuese valor, ¿cuál sería su principal cualidad? ¿Cuál sería la principal cualidad del valor afectivo? La principal de todas. ¿Suministro de CTR? Sí, CTR. Sí, pero para que esto se dé, tiene que haber una condición previa. Pues amor. No, Anita, la condición previa para que se dé el amor. La familia.
El La conocimiento, aceptación. No, el conocimiento. no. La Desde un verdad, punto de vista filosófico, sí, el conocimiento, pero desde un punto de vista psicológico, ¿cuál es la situación o circunstancia que más permite la supervivencia exitosa de las familias? la unidad, La estabilidad. La estabilidad. ¿Qué le permite llegar a un avión de aquí a París? La estabilidad. Incluso en viento en contra o en vientos huracanados. ¿Qué le permite a un barco atravesar el océano en medio incluso de un oleaje peligroso? Su estabilidad. ¿Qué le permite a una familia alcanzar sus nobles propósitos de lograr una prole independiente, saludable y feliz? Su estabilidad. Entonces, la estabilidad es justamente lo que no tiene el contravalor afectivo. El contravalor afectivo es inestable. Cuando vean las barbas de su vecino remojar, cortar, pongan las suyas a remojar. Vayan pensando entonces qué tan estables son en sus relaciones afectivas, o qué tan volubles, o qué tan cambiantes, con qué tanta facilidad se pueden irritar o enfurecer por los errores del otro, o con cuánta facilidad pueden retroceder a pesar de que ya se hayan enojado, y reflexionar y conservar la estabilidad. Entonces, lo primero que se pierde en el contravalor afectivo es la estabilidad del noviazgo, del matrimonio, de la familia, si es que se llegó a formar una familia. Se rompe, se pierde la estabilidad, precisamente porque eso es lo que menos existe en el contravalor afectivo, la estabilidad. Y en el valor afectivo, lo que más existe es la estabilidad. Por lo tanto, se da la fidelidad, la predecibilidad, la consistencia y la parte rutinaria de la conducta cotidiana que le da certidumbre a los buenos hábitos. Todo esto es lo que no tiene el contravalor afectivo. Claro, los que viven relaciones así de este tipo, dice que son deliciosas, que son maravillosas. Bueno, no dudo que puedan durar unos minutos en los pináculos de la gloria, pero luego los siguientes minutos, horas o días se despeñan en los abismos de la tristeza, para volver a subir tal vez con el oleaje a una afectividad desbordante. Pero qué terrible es vivir el contravalor afectivo con su principal característica, que es la inestabilidad. Bien, continuando nuestro tema de hoy con los contravalores, vamos a ver el contravalor económico. ¿Alguien tiene alguna idea de en qué consiste el contravalor económico? La parte de economía, los recursos son un medio. En el momento en que los convertimos en un fin, es cuando se vuelven un contravalor. Por ejemplo, yo necesito ganar dinero, pero para poder seguir viviendo, para poder seguir ayudando a los demás. Pero el momento en que mi único fin es yo tengo que ser el más grande, el más rico de de todo mi país, del mundo, de mi familia, de lo que sea, y aboco todo mi esfuerzo a ganar dinero, pase por lo que pase, ahí es donde se vuelve el contravalor. Muy bien, es un buen ejemplo. Sin embargo, habría que hilar fino. Vamos a imaginarnos un trabajador de sueldo mínimo que va a trabajar, ¿sí? Y es puntual y hace bien su trabajo hasta cierto punto. Pero lo único que tiene en mente es el día de la paga.
Lo único para lo que vive toda la semana es porque los viernes pagan. Y por eso hay un dicho que dice, si no fuera por el día de la paga y por esos momentos, qué terrible sería la vida, ¿no? Entonces, él no está viviendo el dinero como un medio, lo está viviendo como un fin. Doctor, Sí, Jorge. el dinero como contravalor no podría ser alguien que lo utiliza para dominar a los demás. Por supuesto, claro que sí, como lo es la banca mundial, por ejemplo, que utiliza Y sus en los, recursos para reducir a la población. en los hogares machistas, doctor, es muy común. Es un medio de dominación, ¿cierto? Sí. Qué triste, pero es verdad. Los machos tienen sujeta a la mujer por medio del dinero. Incluso se lo racionan, se lo regulan, se lo quitan, se lo dan en función de que con dinero y sin dinero se haga siempre lo que yo quiero y que siga siendo el rey. O por ejemplo, el ejemplo que nos da Lupita, que se la pasan en paro sindical sin trabajar. O bueno, el ejemplo que en esos momentos sacude a México con un drama que espero que no llegue a mayores, pero que puede llegar a mayores. Y es el robo en despoblado que Malo está haciendo de 15,000 millones de pesos que corresponden a los trabajadores del sistema judicial, del Poder Judicial. Se nota que lo quiere ahogar, que el único poder que quiere que permanezca en este país es el suyo. Y aquí está utilizando entonces el dinero para ahogar a uno de los tres poderes de la Unión. Es un excelente ejemplo del dinero como contravalor. Pero entonces lo mismo se da en el obrero de sueldo mínimo que en el megamillonario de nivel Rothschild. Claro, uno está adherido a una montaña de oro y el otro está adherido a 40 pesos diarios, si bien le va. Pero esa adhesión al dinero es justamente lo que lo hace un contravalor. Bien, ¿cuál sería el contravalor biológico? El aborto. El aborto. Bien, pero eso es un ejemplo, probablemente el más dramático de todos, pero en sí considerado de manera más amplia. ¿Cuál sería el contravalor biológico de los cuales sobran ejemplos en la sociedad posmoderna actual? Pues sería el rechazo a la vida en sí, ¿no? ¿Correcto? El rechazo a la vida en sí. ¿Qué más? La cultura de la eutanasia. La cultura de la muerte, la cultura de la mafia. La ideología de género. La eutanasia, la ideología de género. O como lo que está pasando en Monterrey, que les cortan el agua. En Monterrey. Sí, creo en Monterrey el gobernador les corta el agua para que no tengan agua, para someter a ciertas personas. Bueno, probablemente el ejemplo más dramático no ocurre en Monterrey, sino en la Franja de Gaza, Bueno, también. en donde 2,5 millones de personas carecen de agua, De servicios. de servicios, de electricidad, de comida, de alimentos y de medios de transporte, para que se sometan al poder omnívodo de los que gobiernan el planeta, que son los sionistas, que a su vez gobiernan a Israel. Aclarando que no todos los israelitas son sionistas. Es más, los sionistas vienen siendo una pequeña pandilla y la comparamos con los 9 millones de habitantes de Israel. Pero dominan y dominan el mundo. ¿Desde dónde? Desde el poder económico, desde el contravalor económico. Y
encuentro en qué mandarle, pensé que Perdón, Oliva, no te escuché. no, no era para usted. Gracias. Disculpe. Entonces, por favor, si no es para el grupo, tengan apagado su micrófono cuando hablen. Sí, disculpe. Y luego tenemos otro de los contravalores que probablemente es el que más estragos está haciendo en nuestra sociedad actual, que es el contravalor del hedonismo. ¿De dónde viene la palabra hedonista y qué significa? Es todo lo reducen al placer. Búsqueda del placer por sí mismo. Correcto, Jorge. Viene del griego hedón, hedoné, que significa placer. Y de ahí se deriva el castellano hedonista o hedonismo. El hedonismo es el que busca el placer por el placer mismo, no el placer como el resultado, sino el placer como propósito central de la acción emprendida. El placer de comer, el placer de beber, el placer de fornicar, el placer de lo que quieras. El placer no está visto como un resultado. El placer en el contravalor hedonista está visto como un propósito central, como aquello que mueve a la persona. En alguna ocasión tuve un altercado un poquito fuerte con una pariente cercana que se acercó a besar a una de mis hijas pequeñas cuando era niña y no quitaba su boca, por cierto, llena de bilet, no la quitaba de las mejillas de mi hijita. Y cuando yo le dije, oye, pues es que ya se te pasó el tiempo, me dijo, es que no hallo la manera de privarme de estos pétalos de rosa, que son los cachetes de tu hija. No llegó a mayores porque en cierta forma me contuve, pero eso es justamente lo que busca el hedonista. Cuando besa, no besa para dar ternura, sino para sentir placer. Cuando se relaciona con su legítima pareja o ilegítima, no se relaciona sexualmente para darle placer, para hacerla sentirse amada. Se relaciona para, lo voy a decir de una manera un tanto grotesca, pero vale la pena, para masturbarse con ella o con él, pero no para proporcionar el gozo, la alegría de la ternura y del amor en todas sus manifestaciones. Ese es el hedonista. Y nos quedan como contravalores otros 4 muy importantes. Ya en la sesión pasada creo que me extendí bastante sobre el contravalor estético, pero así que queda lo que dije y lo repito, quedan los pintores más afamados, más cotizados, por desgracia, de nuestro mundo actual y desde un siglo para acá. Siqueiros, Diego Rivera, Salvador Dalí, Orozco. Chagall, Botero. Botero, quedan como ejemplos del contravalor estético, pero en términos de música también, y el contravalor musical no lo tocamos y entra dentro del contravalor estético. ¿Qué cosa más horrorosa, por ejemplo, es el reggaetón? Literalmente. Pero hay otros similares, ¿no? Los narcocorridos. Los narcocorridos. Metal.
el heavy metal. ¿El qué, perdón? El Bad Bunny. Doctor, ¿puedo hacer un comentario al respecto? Pero por supuesto, Jorge, muy oportuno. Mire, yo estaba una vez entre albañiles en una obra y el maestro estaba con ellos, estaban comiendo, yo estaba ahí con ellos y tenían pura música de reggaetón. Y el maestro albañil, que es una persona humilde pues de baja escolaridad, le dijo a los ayudantes, le dijo, quiten esa música porque me dan ganas de vomitar, dijo, de vomitar. Bueno, pues Así, un maestro albañil lo extraordinario dijo. valor estético. Sí, yo, Ese maestro tiene mi aplauso. pero por supuesto. Totalmente, me di unas carcajadas y me di el gusto de ver cómo le apagaban la música, le cambiaban a la música, mejor dicho. Eso Sí, lo obedecieron. sí, sí, totalmente. Qué bien. Entonces no es un maestro de obra, es un maestro de obra. Maestro de obra, totalmente. Bien. a qué podemos atribuir la tremendamente inexplicable, pero explicable a la vez fama de Bad Bunny y compañía? Una publicidad malsana, una falta de educación en lo que es la estética, y podría seguir enumerando algunas cosas. ¿Qué más podría ser? No te quedes corto. Ay, yo también vomito. Pues muchos de esos artistas, entre comillas, están consagrados a Satanás, de hecho, y de ahí viene su éxito. Shakira, por ejemplo. Sí, cierto. Beyoncé también, por cierto. Juan Gabriel, según esto también. Maná. A mí Maná me gustaba mucho, ya lo dejé de oír. Y así muchos otros grupos y muchos artistas que aparentemente son muy buenos o famosos, exitosos, populares, pero muchos de ellos están consagrados a Satanás. Correctísimo comentario. Muy bien. Yo también, doctor. Sí, Jorge. Ok. Antes que Creo que Bad Bunny, ajá. Creo que Bad Bunny tiene éxito porque desgraciadamente es lo que vende, pero yo siento que él reúne o acuña la mayor parte de los contravalores y además las ideologías también. Eso sí da vómito, ganas de vomitar. yo siempre he comentado cuando escucho eso, hago el comentario de dónde se escaparon esos diablos que hacen ruidos tan feos. Ay, sí. También la moda en la ropa, ¿verdad, doctor? Ay, Dios, sí, es otra cosa. Sí, bueno, es que estamos sumergidos en un planeta en donde parece que ya se olvidó de la estética. Y de la Esos moralidad, demonios no ¿no? se escaparon del infierno, los corrieron, no los querían ni ahí. Escogieron. Por mal gusto. Doctor, Alfredo. pero este tipo de artistas, lo último que les interesa es cantar y la cuestión estética. Ellos realmente crean performance o crear un show que simplemente va a acumular masas, va a dirigir masas, pero lo estético y realmente cantar, pues no saben. También la Jennifer López, doctor. Sí, ni duda cabe. Doctor, Cadencia. Sí. hay una película que hoy vi en Facebook que se llama Idiosincrasia, que fue creada en el 2006 y dice que esa película, estaba como previendo lo que iba a pasar ahorita en esta época, de un hombre que según lo encapsularon y despertó en 200 años después y todo el mundo era idiota. Ah, caray.
Y esa película muestra así como el consumismo, pues, vamos a decir que, pues la verdad, ¿no? Que hacen a las personas consumistas, las enferman y después les venden la cura. Claro, eso es, bueno, incluso en la medicina farmacéutica se da mucho ese fenómeno, ¿eh? Algo así mandó Ricardo un video de un youtuber, mencionaba todo eso, que estaba dejando las redes porque estaba harto de todo eso, dijo, en el video que mandaste, Ricardo. Alejandro. Sí, Ah, lo mandé. Y no, fue curiosamente Ricardo. muy poca gente lo entendió. No, No solamente. yo sí, y lo vi casi todo, o la más de la mitad, cuando menos. Ujú. De eso habla. Ah, yo no lo vi. Alejandro, familiar. Ah, sí, bueno, nada más, por qué lo hacen o por qué surge esto? Pues es que es un plan perfectamente premeditado de corrupción que se viene, madurando y gestando desde los 50, 60. Es un plan muy, muy claro, ¿no? El satanismo empezó muy escondido, ahorita es francamente evidente, cualquier gente que puede ver los Grammys y las películas que han salido, las imágenes abiertamente satánicas y de brujas y de demonios. Y Bad Bunny lo tiene, Bad Bunny tiene unos Y los videos, Super Bowls. parece que está uno en el Super Bowl. Entonces, pues, nomás hay que pensar que esto es absolutamente intencional, al igual que la ideología de género y todo, para pues generar personas adictas a ese hedonismo suicida y homicida. Ujú. Bien. Nos pasamos a los últimos tres contravalores que nos quedan, que sería el contravalor intelectual. ¿Cuándo el conocimiento se puede volver un contravalor? Si nos vuelve soberbios o si lo usamos para mal. Si nos vuelve soberbios. Sí. Excelente comentario, Lupita. Muy bien. Y lo conste que lo estás diciendo cuando yo no lo había explicado. Así que mis respetos a tu comentario. Gracias. Cuando el conocimiento se vuelve soberbia, cuando se vuelve una forma de dominación o la búsqueda de una forma de servidumbre del otro. De hecho, es cuando se dice el que tiene la información tiene el poder. Sí, pero ¿qué tal si esa información sirve para ejercer un poder espurio, un poder ilegítimo, que aunque pudiera ser legal en términos de constitución de algún país como México, desde un punto de vista ético es ilegítimo? Cuando abusan de su inteligencia. Cuando abusan de su inteligencia, ¿sí? O por ejemplo, cuando se usa para destruir. Ajá. A consta de. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial o acerca de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas se van con la finta de que el malo, malo, malo de toda la guerra Segunda Mundial fue Hitler. Pero lo que muy pocos ignoran, lo que muy pocos saben, y muchos ignoran, es que los más malos, malos, malos de la historia no fueron los nazis, ¿no? Fueron los judíos sionistas que secuestraron mediante su secreto, su servicio secreto, inglés, francés y norteamericano, pero sionista al fin, secuestraron a los principales científicos alemanes que habían logrado la fisión del átomo y se los llevaron a un lugar en el desierto de Arizona y le pusieron el nombre de Proyecto Manhattan. Y el Proyecto Manhattan consistió en obligar a estos científicos a construir una bomba capaz de matar con un solo disparo
hasta 1 millón de personas. Cuenta la historia, entre ellos estaba nada menos que Albert Einstein, aparte de Enrico Fermi, por ejemplo, el principal científico italiano, y Werner von Braun, otro alemán. Y cuenta la historia, esto es historia real, historia verdadera, que finalmente, obligados por las circunstancias y temiendo por su vida, lograron la fisión atómica, haciendo estallar la primera bomba atómica en el Tolón del Bikini, allá por las profundidades del Océano Pacífico, en el atolón Bikini, así se llama el lugar donde se hizo la primera explosión. Después se siguieron con otras en Arizona. Y cuando el presidente Harry Salomon Truman y otro también anterior preguntaron por el éxito de los experimentos, ¿saben cuál fue la respuesta de Albert Einstein? ¿Alguien la sabe? ¿Qué le dijo Albert Einstein al presidente cuando ya habían logrado la certidumbre de que mediante un obturador del tamaño de una pistola de mano podía dispararse un arma capaz de aniquilar Hiroshima y Nagasaki de un solo disparo, con una sola bomba? Einstein dijo, sí, señor presidente, hemos logrado su encargo, pero hemos trabajado para Satanás. Así se lo dijo. Y en esos momentos, Truman dio la orden de bombardear Hiroshima y Nagasaki, con las consecuencias históricas catastróficas que ya todos conocemos. Todavía Japón, en gran parte de su población, no se repone de ese genocidio ordenado por un presidente judío sionista, Harry Salomon Truman. Y por Aunque cierto, el dos iniciador había ciudades sido católicas Teodoro Roosevelt. ¿Perdón, Ricardo? y dos ciudades católicas, las dos ciudades Más más, católicas de Japón, sí. no solo eso, sino las más grandes ciudades católicas de Asia, Mira, por el cierto. número de habitantes. Entonces, el intelecto puesto al servicio del demonio, de los fines del demonio que odia la vida humana y adora la enorme cantidad de personas que seguramente no estaban en gracia y no tuvieron tiempo ni de arrepentirse porque ni se enteraron de lo que había pasado. Se calcula que en un radio de cuando menos 1 kilómetro a la redonda, todo se volatilizó en menos de 1 segundo. Volatilizarse quiere decir volverse átomos, desintegrarse. Se desintegró todo. Construcciones de cemento armado, seres vivos, personas, plantas, todo. Y en muchos kilómetros a la redonda dejó de haber vida por mucho tiempo. Es el colmo entonces del valor intelectual, del valor del conocimiento, que es un valor enorme, llevado para fines diabólicos, como el mismo Einstein lo reconoció, sin ser él cristiano. Él había nacido judío. Pero no sionista, eso sí. Después tenemos los valores, los contravalores, perdón, los contravalores sociales. ¿Cómo sería el valor social convertido en contravalor? ¿Un gigoló? No, yo lo vería de manera más ampliada. Por ejemplo, yo propondría como prototipo del contravalor social
el famoso pacto de los generales. Vamos a repartirnos el territorio, vamos a perpetuarnos en el poder, vamos a mantener al pueblo en la ignorancia, vamos a desvincular a la familia Definitivo. para dominar toda una nación. Para Ese es Creo que pocos o ningún ejemplo tan contundente encontraríamos en la historia, incluso humana, de un contravalor social tan refinado como este. ¿Lo podría repetir, por favor, doctor? ¿Sí? El pacto de los generales, que consistió en 7 juramentos que se hacen ante las logias yanquis, ante las logias gringas, por masones mexicanos. Son el reparto del territorio entre ellos, no más de 200. La perpetuación del poder entre ellos hasta la fecha, desde hace un siglo. Mantener al pueblo en la ignorancia. México es el campeón continental de analfabetismo. Es el campeón continental de gente de nivel chairo, que son analfabetas funcionales. Aunque sepan juntar sonidos, no saben leer ni escribir. Piensan que los libros son sagrados, por eso no los tocan. Cuarto, de la desvinculación de la familia. Todo se confabula para que en México las familias se desvinculen. Quinto, mantener improductivo al campo. Sexto, negar el desarrollo de México en ciencia y tecnología. Séptimo, obedecer las órdenes del amo del norte. Todo esto se elevó a la categoría de juramento masónico, pero los que más me preocupan como la principal manifestación del contravalor social es el de mantener al pueblo sumido en la ignorancia. Y la desvinculación de la familia, porque la sociedad tiene como célula básica la familia. Y el último contravalor que vamos a ver hoy es el contravalor, si es que así se vale decirlo, un contravalor trascendente. ¿Cuál sería? ¿Cómo se podría explicar que también lo trascendente se puede volver un contravalor? Cuando lo trascendente, lo religioso, se vuelve un contravalor. Pues en lo de la apostasía. Más que en la apostasía. Fanatismo. La idolatría. Fanatismo, sí. Ajá, fanatismo. ¿Cisma? Correcto. ¿Quién dijo cisma? Yo, Oliva. Oliva, felicidades. Muy bien. Gracias. El cisma es la principal manifestación del contravalor trascendente, el cisma. Y esto es lo que está ocurriendo en la Iglesia Católica, el cisma, que aparentemente ya no hay manera de detenerlo, ¿eh? Si los obispos alemanes siguen navegando en el mar de la impunidad, además apoyados por el Tucho Fernández, el segundo de a bordo del Vaticano, donde dice que la doctrina de la Biblia sobre la sexualidad hay que revisarla a la luz de los conocimientos y de los enfoques de la sociedad posmoderna. Ya estamos en presencia de un cisma. Doctor, ¿usted por qué cree que el Papa Francisco no los ha excomulgado a los de Alemania, a los obispos de Alemania?
Mira, ¿quieres que te conteste con absoluta honestidad? No lo sé. Claro, No lo sé. porque él una vez dijo que no le tenía miedo al cisma, pero pues ya esta gente se está pasando de la raya. Ya se pasó. Ya se pasaron de la raya. ¿Por qué no los frena? ¿Por qué no los excomulga? ¿Por qué sigue nombrando personas simpatizantes de estos cismáticos? No lo sé. No me atrevo a dar una opinión. Desde luego estaría sujeta a error, porque confieso que me falta conocimiento. No soy un vaticanista avesado, no lo soy. Me falta un conocimiento profundo de lo que esté aconteciendo entre telones del Vaticano y que no trasciende al pueblo y al pueblo llano. Yo siento, doctor, yo pienso que sería muy importante que el próximo papa fuera de la línea realista, pues. Pues mira, el Espíritu Santo sabrá su cuento, ¿no? Hay que orar mucho para que así sea. Muy bien. Los dejo a todos pensando en cuál es su escala de valores predominante para que el próximo lunes todo esto que hemos explicado, hemos explicado de manera teórica, lo empecemos a aterrizar de manera práctica en nuestro diagnóstico personal de nuestra escala de valor. No me quiero despedir sin leer una aportación brillantísima de Adrián Ortega que dice, un comentario de Eric Sadin, o Sadin, no sé cómo se pronuncia. Silencio, micrófonos. Dice, la inteligencia artificial o el desafío del siglo, anatomía de un antihumanismo radical. La inteligencia artificial termina por limitar la capacidad de juicio reemplazándola. Pero la cuestión está, cabe decir, en si esto en sí es un antivalor. Sí, sí lo es, pero no tanto por la inteligencia artificial misma, sino por el uso que se le da. Porque como tal no deja de ser un valor, puesto que es creación de la inteligencia humana. Pero la finalidad que se le da a la inteligencia artificial dista mucho del mundo de los valores objetivos. De hecho, es el fin cuando se cambia la inteligencia artificial como fin para la soberbia, para dominación, ahí es cuando está el problema. Exactamente. Muy bien, pues Ricardo te da las gracias por esa aportación que hiciste. Es más, está subiendo una liga, ¿verdad? Sí, ya puse la liga para que la lean completa el artículo. Excelente. Ponla también en la comunidad, mi estimado. Claro que sí. Muy bien. Bueno, mis queridos amigos, pues nos vemos el viernes, Dios mediante, en nuestra sesión de historia para seguir viendo cómo está el estado de cosas en el mundo y en México particularmente. Pasen muy buenas noches. Quiero escuchar. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches.